Respuesta de Héctor Rosales para Grupo Común. Historiador Federico Navarrete Linares en Canal 14 de México desmiente la visión falsificada de la historia de la conquista de la Nueva España difundida por la Secretaría de Educación Pública masónica y al dictador socialista de origen español Andrés Manuel López Obrador, en la propia cara del gay Genaro Villamil, miembro de Morena, PRI, 10 de abril de 2025. Buenos días Jorge Luis, en gran medida estoy de acuerdo con Navarrete, pero no es algo novedoso su planteamiento. La razón de por qué López Obrador odia a España es por la sencilla razón de que es un vil esclavo de la masonería judía estadounidense, británica y francesa anti-española. Porque es masón, es satanista y los españoles son sus enemigos por traer a Mesoamérica la fe católica, por eso los odia, porque es liberal, y aborrece la monarquía. Y porque era necesario para hacer distracciones políticas tontas y no hablar contra la invasión criminal del cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa sobre México y otras naciones extendiendo sus operaciones terroristas, que con López Obrador perdió más y más nación ante el narco. En mi opinión México no existía antes de España, fue creado por Hernán Cortés y las órdenes de autorización del emperador Carlos V, él prácticamente no hizo nada, fue Cortés quien sabía cómo hacer las cosas, con ayuda de los educadores de la Iglesia Católica. De hecho ni sabemos cómo se hacían llamar aquellos indios caníbales extintos que habitaban en la Tenochtitlán, los llamamos mexicas o aztecas porque los españoles los llamaron así porque decían habitar en el mestli ombligo de la luna, como ellos decían morar ahí les pusieron ese nombre, pero México es una palabra creada por el idioma español. Definitivamente conquista en el sentido que manejan los comunistas de Morena es erróneo, quizá fue una conquista espiritual, cultural y civilizatoria, aunque por la fusión, es incluso discutible, es completamente erróneo, pensar que había una nación civilizada que fue dominada. En parte fue la rebelión de los indígenas contra la opresión, esclavitud, de los invasores caníbales mexicas con ayuda de los españoles. Los tlaxcaltecas no son traidores porque nunca tuvieron alianza con los criminales mexicas, en eso también estoy de acuerdo. ¿Que por qué invitó el gay Genaro Villamil al historiador Navarrete? ¿Acaso no sabía que iba a contradecir al tirano narcotraficante y socialista su dios Andrés Manuel López Obrador? No lo sé. Supongo que porque es un canal gubernamental, y sin audiencia, prácticamente ninguna, creyó que se podía, también a veces fingen diversidad de criterios cuando son una tiranía fanática sin capacidad ninguna de debate ni razonamiento ni autocrítica, ni humildad ni de reconocer todas las cosas que han hecho mal peor que cualquier otro gobierno, que por cierto son los mismos. Navarrete sí habla de historia y no critica la tiranía de Andrés Manuel López Obrador, puede ser tolerado pero lo que no van a tolerar son personas antimasónicas como el Dr. Abascal, o los autores conservadores de México y España, que a diferencia de Navarrete, nunca tuvieron un cambio de criterio en ahora 2025, sino que saben esto desde hace siglos. Los medios del Estado, supuestamente culturales adolecen mucho de ser una tiranía de estupidez, como es el programa El Chamuco del Canal 22, no muy distinta de la que hay en los medios comerciales, pero en otro sentido, donde prima la frivolidad y la vulgaridad como tercer grado morenista. La visión de los vencidos de Miguel León Portilla no incluye a los indígenas en general, solo a los mexicas. Se malinterpretó dicho libro por los lectores pensando que esa fue la visión de los indios. Creyéndose indios cuando tampoco lo son, que los mexicanos éramos indios fue un invento del narcotraficante y multiasesino Lázaro Cárdenas del Río, socio criminal de Baxi Siegel. La verdad es que se habla de una conquista española, para ocultar que México ha sido miserable por la invasión masónica, y esta tiene varias nacionalidades, búlgaro-lituana como Chainbaum, libanesa como Carlos Slim, si fuéramos una nación esclava de España como dice Morena, porque el hombre más rico de México es un gordo con esos horribles rasgos árabes, o una judía como presidente. ¿No debería ser un español acaso? Demasiados libaneses y judíos invasores son dueños que empresas, terrenos que no les pertenecen, y creo que deberíamos quitarles todo. Una estúpida judía comunista invasora parte de un pueblo esclavista y asesino históricamente de niños como dice la Biblia, Claudia Sheinbaum hizo la estupidez de cambiarle el nombre a una calzada para llamarla Calzada México Tenochtitlán, y ya les había dicho que es una estupidez, porque la Tenochtitlán es simplemente la ciudad desaparecida donde habitaron una tribu de indios invasores llegados del norte, los enemigos de nuestros ancestros españoles e indígenas, quienes los derrotaron y exterminaron y esa es la historia, no existen más, nosotros nada tenemos que ver con los mexicas o aztecas. Pregunta, ¿los españoles eran invasores como los mexicas? No, porque no tenían esa misión.
Era una misión de exploración y rescate. Las fuerzas tlaxcaltecas y de otras tribus indígenas muy superiores a las de Hernán Cortés lo recibieron y apoyaron voluntariamente, como reconoce Navarrete. Por tanto, no hay conquista española, y debería decirse, historia verdadera de la integración española a Mesoamérica, o historia verdadera del origen de la Nueva España, cómo surgió. O historia de la caída de Tenochtitlán. Es como si hoy en Polonia le aplaudieran a Hitler o Stalin, eso eran los mexicas para los pueblos indígenas de Mesoamérica. Es más clarificador. Por ejemplo, Estados Unidos habla de sus colonias, pero fue despoblar territorios para habitar. Aquí no se hizo algo parecido. De hecho, se aclararían tantas cosas si pensamos que Moctezuma fue asesinado por la élite de los indios mexicas, adoradores de demonios, la casta sacerdotal, porque sin guerra quería integrar su nación al imperio español, así de simple. El problema surge cuando la gente toma ideas extrañas propias de nazis, como el nacionalismo. El nacionalismo no es una idea de Hitler, sino de satanistas, el sionismo es una forma de nacionalismo, como el indigenismo es otra, y hay otros que quieren una nación islámica. La prosperidad viene de los imperios, un grupo de naciones bajo un mismo gobierno. Satanistas como Mazzini crearon la idea nacionalista contra los imperios, para hacer caer muchos grandes imperios del pasado que se oponían a la élite Illuminati. Yo desprecio el nacionalismo si por eso es ponerse en oposición a otra cosa, las naciones no son más que otras ni equivalentes a otras. Y no tengo problemas en que México y Estados Unidos se integren a una misma nación junto con toda Suramérica, siempre y cuando se eliminen los grupos criminales. Mira tú cómo, con independencia de la existencia de fronteras, nos llegan criminales de otras partes del mundo, y Morena no los denuncia ni combate. El nacionalismo es una mentira decrépita. Quedan como tontos en Morena, Sheinbaum y López Obrador por estar imitando cosas de Estados Unidos, discursos y campañas de odio hechos en laboratorios anglosionistas. Creyeron que se podía equiparar la historia de los indios a los negros en Estados Unidos o en Sudáfrica, y no hay nada parecido. Porque los negros eran esclavos de judíos y árabes secuestrados de su país y llevados a otros. Los indios de México no fueron llevados como esclavos a otras naciones. Punto importante, porque los negros eran esclavos de judíos y árabes secuestrados de su país y llevados a otros. Los indios de México no fueron llevados como esclavos a otras naciones. Los indios tenían derechos, los negros no. Tener ancestros indígenas no te hace indígena. Yo nunca me he identificado como indígena, ni identifico a México como indígena por más racistas que se hayan vuelto algunas personas con rasgos de indios, en parte la culpa la tendrá el cine, de hecho muchos tienen rasgos de indios en México, por lo que exterminio no hubo, seríamos todos blancos. En México mucha gente acomplejada con cara de indio, si se enojan es frecuente que griten a otros que son indios, y esta gentuza de mal carácter es la que vota por Morena. A mí no me parecen odiosas las cosas de los indios ni me gustan en particular, me parece un estilo más entre tantos. Pero a la gente con cara de indios que odia a los indios, tienen ese odio y no se ven al espejo, un odio contra sí mismos que hay en Morena, no se lo podemos atribuir a España. Me gustaría saber de dónde surgió. Tal vez es en parte la idea, la mayoría de las veces confirmada, en que los indios no se saben comportar o integrar a la civilización cristiana, por esta idea de que son necios, que incluso se dicen en México. No es el caso de todos. Pienso que la izquierda, en su afán de fomentar odio, se inventan tantas cosas, para azuzar las frustraciones de personas que son fracasadas no por su historia y orígenes sino por sus vicios y defectos morales. La justificación de la mediocridad a veces va a buscar en las razas, la historia, la clase social, etc. la justificación para no hacer nada. Morena es el partido de los fracasados, de los perdedores, los mentirosos, los inferiores, los cobardes, los idiotas, los corruptos, los que deben ser aniquilados y excluidos sin piedad, pero antes lo era el PRI, de donde vienen todos los mafiosos que conforman Morena. El problema de hacer política con acomplejados como hace López Obrador, es que se les tienen que decir todas las mentiras dulces para que se crean especiales, únicos e irrepetibles, pero cualquiera se da cuenta realmente lo que son, personas sin ninguna virtud ni talento. Además, muchos extranjeros, Marcelo Ebrard es de origen francés por padre y madre. Sheinbaum es una invasora judía comunista, Andrés Manuel López Obrador tiene orígenes comunistas españoles, la escoria de España, seguramente también es de origen judío su abuelo de Cantabria, todos son prácticamente de origen invasor y como migrantes ilegales, basta ver sus horribles caras.
En mi opinión, el racismo de las personas que conforman Morena es la ideología extranjera, judía, la masonería, el protestantismo también es judío, el comunismo también es una creación de las malas ideas sectarias y de odio del judaísmo, que desprecian el Antiguo Testamento. Marx era el más racista de todos hablando contra el judío Ferdinand Lassalle por tener rasgos judíos y el cabello rizado como los negros, y entendía que la Biblia era verdadera porque habla que los judíos se mezclaron con los negros en Egipto, y el mismo Moisés tuvo quizá una mujer negra, después de morir su esposa llamada Séfora, mujer cusita, o etíope. Los descendientes de Cus, según lo que creen los judíos, están malditos para ser esclavos por causa de que Noé fue visto desnudo por Cus. Estas ideas de desprecio contra los indios por gente que se cree india, podían también existir en España, pero no eran una que se pudiera sustentar por el catolicismo ni por la ley como las leyes racistas de Estados Unidos, o Inglaterra. Era igualmente algo solamente válido en la mente esclavista de los judíos que hasta se tuvieron que inventar el pasaje de Noé maldiciendo a Cus, para justificar la esclavitud de los negros y su comercio en Europa y Estados Unidos. ¿Por qué a la gente con rasgos indígenas no les gusta su cara? Quizá por no parecerse a los europeos. Pero también hay gente fea en Europa. Tal vez por no parecerse a los actores operados de la cara europeos y estadounidenses. La belleza o la genialidad es un bien escaso en todo el mundo. Los primeros racistas eran los indígenas, que no era común que se mezclaran con otros pueblos siendo todos indios. Algo similar pasa en África. Los indios son mejores que los negros, otra falacia. Los negros son mejores que los indios, otra falacia. Tal vez y todo esto viene de la mucha ignorancia, de la falta de criterios para que las personas se puedan adaptar a la sociedad como personas provechosas, con buenos gustos y costumbres, con formación más allá de ser simples unidades de trabajo competente. Pocos dedican desarrollo a su personalidad, que es en gran medida tener un criterio propio. Lo que sea que te hace especial, y por lo cual nadie te puede sustituir o cambiar. Finalmente, yo creo que me es tan despreciable Morena por lucrar con mentiras, por basar su negocio en dividir y fomentar el odio, por nunca negociar con la oposición, por siempre estar buscando la forma de robarse algo, por hacer tonterías para distraer a México de todos crímenes y robos. Morena podría cambiar de nombre, como lo hizo, pero sigue siendo el PRI, la maldita creación de Plutarco Elías Calles, y antes de llamarse así se llamaba Partido Liberal de Juárez, indio que odiaba a los indios por cierto, quizá de aquí viene tanto acomplejado que odia a México en Morena, son juaristas, puede llamarse como quiera, yo siempre seré su enemigo a muerte, puede tener otros colores, puede tener otros integrantes, pero es mi enemigo por lo que hacen. Creo hasta que de forma invisible Morena, Partido Liberal, PRI o PNR, Partido Nacional Revolucionario, o Imperio Mexica, son creaciones de Satanás. En esto se podría decir que soy como Martín Heidegger, autor de ese libro llamado Ser y Tiempo, que a mí no me parece el gran descubrimiento. Siempre hemos sabido que las cosas son por las funciones que desempeñan en gran medida. Vamos a pensar, que si hay algo con lo que podemos unirlos a todos. La presencia de Satanás en Morena. Ellos se hacen llamar la Cuarta Transformación. Por tanto reconocen que ellos vienen esclavizando y destruyendo a México, sin lograrlo definitivamente desde hace muchos años. La primera, la independencia, 1810 a 1821, que fue vender México a la masonería de Inglaterra por criminales asesinos y ladrones violadores como el padre Miguel Hidalgo y Costilla, masón satanista como López Obrador. La segunda transformación, la reforma, la guerra entre liberales, masones, y conservadores, católicos, de 1858 a 1861. En esta los traidores a la patria masones liberales vendieron el 55% de México a Estados Unidos. Después Benito Juárez intentó destruir a la Iglesia Católica y solo pudo ilegalizarla en la Constitución espuria y antidemocrática que le dieron en Nueva Orleans contra México. La reforma creo que es la más satánica de todas, es en la que mejor asoma Satanás, como el jefe de Morena, como el verdadero fundador del partido. De hecho fue así, ya que Morena se creó en una tenida masónica. Algunos creen que a los satanistas grado 33 se les aparece el demonio y les dicta órdenes. Piden su aprobación. Esto afortunadamente puedo decir, no es una especulación. Andrés Manuel López Obrador hizo ritos satánicos lo mismo que Claudia Sheinbaum en su toma de posesión invocando a los nahuales, está grabado y todos pueden verlo, se transmitió en televisión nacional. La tercera, la revolución, 1910 y 1917.
Fue un golpe de Estado pagado por Rockefeller para acabar con la prosperidad de México, que se estaba convirtiendo en una potencia que incluso podría derrotar a Estados Unidos. Rockefeller necesitaba robarse el petróleo de México, lo cual garantizó Lázaro Cárdenas del Río. A tal grado está falsificada la historia de México que la gente cree que hizo lo contrario. La cuarta pregunta que se ha propuesto destruir. La cuarta es destruir la actual Constitución, de la cual Morena ya hizo más de 300 reformas. Es la que impone una judía atea invasora como presidente de México. Los judíos asesinos de Cristo fueron exactamente como Sheinbaum, quien practica el satanismo. Es la que pretende entregar todo el país a los cárteles de la droga, y esclaviza o matar a todos los opositores a esta estupidez. La cuarta transformación incluye violar a los niños, matar a los niños por aborto como algo constitucional, vender drogas, dar jueces al narco, volver gobernadores a los narcotraficantes, invadir México con más migrantes ilegales, y dar todo el dinero y terrenos de México a la mafia de Carlos Slim y sus prestanombres. Creo que sí son las 4 cosas que ha hecho Satanás en México. Las que llama transformaciones Morena. Y bueno, creo que me he extendido un poco en esta ocasión, pero espero que esto aclare sus dudas, a alguien pueda servir. Esta carta se publicará en varios medios, para que no intenten borrarla. Tengo contrato con 60 redes sociales de todos los países del mundo, incluida Rusia. Escuchas a Héctor Rosales en radio. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.